investigación en materiales, que ha dado durante muchos años la materia de termodinámica aplicada y también este curso de termodinámica de cambio climático, que tenemos el privilegio de hoy de tenerlo en nuestra facultad. Y es un tema de bastante relevancia en este momento, ¿no? Por la situación ambiental en la que estamos viviendo. Y también vamos a aplicar las herramientas de la ecuación termodinámica en el análisis de un problema tan complejo como este. Entonces, le damos la bienvenida y muchas gracias por su ponencia, profesor. Muchas gracias, buenos días, son muy amables. Esta es una preocupación que he tenido. Yo soy hijo de esta rama del conocimiento. Cuando fui a estudiar un doctorado al extranjero, comenzaban a aparecer los primeros artículos. Yo estaba inscrito en un posgrado de ingeniería química, entonces el cambio climático no era un proceso, ni operaciones unitarias, ni nada por el estilo. Entonces no le puse mucha atención. Pero este mismo grupo de gentes, por ahí de 1988, fue invitado por el Congreso de Estados Unidos a dar su opinión sobre el cambio climático. Yo estaba literalmente terminando mi tesis en la academia, entonces tampoco le puse mucha atención. Pero sí tomé nota del tema y 3, 4 flachazos ahí que mencionaban la importancia de poner atención al cambio climático. Y cuando regresé a México en el 91, no pasó mucho tiempo, me enfermé relativamente de una cosa seria, entonces me la tuve que pasar encerrado en mi cubículo. Yo soy experimental por formación y me encanta la vida del laboratorio. Pero ahora me veía limitado literalmente a leer cosas. Y entonces giré un poco la investigación y retomé algo que había comenzado cuando era estudiante de licenciatura en la universidad. Yo hacía refrigeración por absorción solar. No sé si ustedes conocen el proceso de absorción para generar frío. Pero es un proceso en el que con una fuente de calor ustedes pueden generar frío. Y no necesitan pueden hacerlo sin que requiera ningún motor. Entonces me llamó la atención otra vez este tema. Y me puse a estudiar, a empezar a recolectar mucha información. Con el tiempo me convencí de que era importante que los estudiantes de las diferentes carreras de ingeniería tuviesen un conocimiento de lo que eran los temas de cambio climático. Desafortunadamente veo que la UNAM camina y cambio climático no aparece más que en ciertos detalles de la vida administrativa, no sustanciales a la vida académica. Y esto me preocupa. Entonces cuando José Luis, que se me escondió, ya está, me llegó a invitar y me dice, oye, ¿podrías darnos una plática de esto? Le digo, ¿y cómo te enteraste, no? Porque alguien subió parte de la presentación que tuviste en materiales y me pareció interesante y de relevancia para los ingenieros químicos. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa observación. Y lo que... ¿Me escuchan bien? ¿Cómo le hago para subirle el volumen? Sí, no soy muy gritón, pero si es necesario puedo gritar también. Sí, la parte que es para la grabación, no es el audio del micrófono. Entonces, ¿quieres que grite? Okay. Está bien, no hay problema. Decían que en el Instituto de Materiales tenía muy mal carácter, entonces supongo que en el mal carácter decían que era muy gritón. Entonces podemos retomar ese enfoque. Bien, entonces, mi plática anterior tenía que ver más con mostrar lo que es cambio climático. José Luis me dijo, no, pues esto no es para ingenieros, ¿no? Entonces, sí es para ingenieros también. ¿Ok? Y bueno, entonces, ¿dónde aparece la señorita Eunice Foote?
ella tenía un laboratorio en su invernadero en casa. Tenía un pequeño invernadero, supongo que para plantas, y hizo unos experimentos ahí, que les mostraré algunos datos posteriormente, que le permitió en 1856 decir, es peligroso esto de estar quemando combustibles fósiles, porque si la concentración de CO2 y de otros gases que también ella evaluó, puede generar un aumento de la temperatura de la atmósfera. Lo dijo con todas las señales. Y esto fue en una revista Science, que no salió publicada no fue presentada por ella, el artículo. Es un hombre que lo presentó por ella. Afortunadamente encontró una persona sensata que hizo una buena presentación. Pero eso fue suficiente para que nunca, hasta por ahí de los 90, se descubrieran su trabajo. Y todo fue casuístico, porque había un investigador que se presentó en la casa de un amigo que había fallecido y la mujer le dijo, ¿sabes qué? Mi marido tiene toda una bola de chunches ahí, ¿podrías revisarlos y decirme cuáles valen la pena y cuáles no? Bueno, se encontró la revista Science que iba hasta 1860 y se puso a ojearla y se encontró el artículo de Foote, ¿no? Y tiró por el suelo todos aquellos hombres que reclamaban el derecho de ser los iniciadores de esto, ¿no? Entonces, en 1856, creo que la sociedad americana la reconoce como una feminista de hueso colorado mucho antes de ser una propulsora de cambio climático, ¿no? Luego, Svante Arrhenius fue el primero que hizo con detalle absorciones de diferentes regiones del espectro luminoso en función de las moléculas por las que pasaba. Y dijo, esto apunta en la dirección incorrecta, nos vamos a chamuscar si no ponemos atención. Louis Callendar es muy simpático porque su padre fue un industrial inglés que fabricaba máquinas de vapor. Y sin embargo a él le interesó más el problema de cambio climático por la quema de carbono. Y entonces fueron los primeros modelos para tratar de simular cambio climático, del cual un modelo básico les voy a platicar en unos minutos. Finalmente, este señor, Charles Keeling, dijo, bueno, pues si estamos quemando CO2 lo debo de poder medir, ¿no? Y entonces desarrolló las técnicas para medir fracciones de partes por millón de CO2 en el aire. Y dijo, bueno, quiero que sea una medición representativa del globo terráqueo. Entonces se le ocurrió que arriba de un volcán, en una isla que estuviese muy aislada, debería ser un lugar ideal. Y tomó el volcán Mauna Loa en Hawái. El problema es que el Mauna Loa es un poco ingrato. No quiere pasar a los anales de la ciencia. De repente hace erupción. Entonces tienen que salir corriendo toda esta bola, como le sucedió hace un par de años. Terminaron en el Monte Kea, también en Hawái. Al menos no estaba en ese momento en erupción, y los dos no se sincronizan. Entonces se van y vienen, ¿no? Pero esta persona hizo unas mediciones verdaderamente sorprendentes. Y la hizo de una sistematización casi, digamos, de tirano, ¿no? Todos los días, a las mismas horas, durante 40, 50, 60 o 80 años actualmente. Bien, y Sukuro Manabe era un estudiante de la universidad, y cuando se enteró de este problema dijo, pues yo puedo hacer unos modelitos, ¿no? Y el maestro con quien trabajaba le dice, ¿sabes qué? Yo no sé nada de eso, pero yo conozco una persona en Estados Unidos que trabaja en NIST, el National Institute of Standards and Trades, que es un laboratorio muy reconocido, supongo que lo conocen ustedes por las evaluaciones de las propiedades físicas de muchos materiales, incluyendo materiales de hidrocarburos. Entonces, este fulano hizo las primeras simulaciones detalladas de la atmósfera y dijo, yo creo que se va a calentar, ¿no? Entonces, este fue el fulano que en el 88 me puso
las pilas correctas, ¿no? Me dice, tenemos que resetear esa ingeniería química que te interesa. En los próximos años no va a ser relevante. La que va a ser relevante es esta. Entonces, fue quien en el Congreso americano les dijo, no nos hagamos bolas, ¿no? Hay una certeza bastante incuestionable de que el calentamiento global está aquí. Entonces, perdón. Bueno, este es un factor un poco escondido, pero salió, no sé si hace un par de años, un artículo en la revista Science que decía, las compañías petroleras desde hace muchísimos años saben de calentamiento global. Y si no han querido detener las emisiones de gases de invernadero o la quema de combustibles fósiles, es porque el negocio es muy tentador. Y entonces, estos fulanos, de los cuales no se conocen los nombres de todos los participantes, ¿no?, hicieron las primeras proyecciones. Y ¿cómo las hicieron? Muy simpático, ¿no? La inspiración. Pidieron en el hemisferio norte de la flora del hemisferio. Los bosques, los pastos, todo esto absorben CO2 para poder prosperar. Y entonces empiezan a bajar la concentración de CO2, pero rapidísimo. Y es una condición globalmente medible y razonablemente la suposición. A partir de octubre, ya no hay suficiente sol, no hay suficiente fotosíntesis, y entonces empieza a aumentar la concentración de CO2 hasta el mes de abril. En el hemisferio sur se invierte. ¿Ok? Pero ustedes pueden explicar estas dos. Tanto la curva que sube como las pequeñas oscilaciones que tienen. La pregunta para ustedes es, ¿y esto qué tiene que ver con que me digan que son combustibles fósiles? Y entonces el bueno de Healy dijo, bueno, ¿qué tal si yo mido la composición de los isótopos en este gas que estoy recogiendo de CO2? Y lo que pasa con el oxígeno, con el carbono, con el hidrógeno, es que mientras están en la atmósfera durante un par de siglos, estos van y suben y bajan a la estratosfera, ¿no? Y en el proceso de subir a la estratosfera están expuestos a una radiación de partículas muy energéticas, radiación gamma y radiaciones de otro, que hace que pasen de un estado base a un estado excitado. Y entonces aparecen que tienen más carbono 14 que carbono 12, por ejemplo. Lo mismo pasa con el hidrógeno, lo mismo pasa con el oxígeno. Y el resultado, entonces, es que la atmósfera tiene una fracción perfectamente conocida, estable, de carbono 14, con relación a carbono 12. ¿Qué pasa cuando ese carbón se sepulta geológicamente y se queda atorado 200 millones de años en el subsuelo? Y en el proceso forma petróleo, gas y toda una bola de otras porquerías. En ese proceso, el carbono 14 decae. ¿Ustedes saben cuál es la tasa de decaimiento del carbono 14? ¿No tienen un celular? Decaimiento, carbono 14. ¿Perdón? 5.700. Nuevo dato. Yo pensé que estaba entre 14.000, pero no me acordaba si era 1.400 o 14.000. Por eso le pedí a Miriam que... Está bien, 5.000 me parece buena idea. Lo que estamos diciendo aquí es que si estuvo varios millones de años enterrado, ¿no?, quiere decir que la fracción de CO2 carbono 14 o de petróleo carbono 14 debe ser sustancialmente menor que la que tendría si hubiese sido un carbono de la atmósfera. Y entonces, dicho y hecho, empezó a monitorear el carbono 14 en esta curva y se daba cuenta que el que aumentaba sustancialmente era el carbono 12. ¿Por qué? Porque la fracción de quemado de combustibles no aportaba carbono 14. Entonces la fracción de carbono 12 aumentaba proporcionalmente. Este quedaba en cero. ¿Ok?
¿Para qué sirven los otros isótopos, el de oxígeno y hidrógeno? Para medir la temperatura, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben que si ustedes aumentan la temperatura en una reacción, en particular, por ejemplo, del agua que está en el océano. Imagínense que tienen una batea grande de agua y tienen una cantidad de moléculas de agua ahí. Entonces, a la temperatura que tiene, por cada grado de libertad termodinámico, tiene 3 medios de kT de energía. Pero este 3 medios de kT es independiente de la masa de la molécula. Entonces, si ustedes tienen una molécula de agua pesada, que tenga ya sea de un poco de deuterio o un poco de oxígeno 18, ¿ok? Entonces, esa molécula es ligeramente más pesada y le cuesta más trabajo evaporarse. El resultado es que si ustedes monitorean todo ese tipo de cosas, ustedes pueden determinar más o menos cuál era la temperatura en ese momento de esa molécula. ¿Ok? Ahora, ¿el geólogo cómo le hace? Pues tiene un repositorio de datos bien frío, bien estable. Se va a la Antártica y ahí agarra y corta un núcleo de hielo, y en el núcleo de hielo lo que pasa es la acumulación de las nevadas una detrás de otra, que se va acumulando, y cada nevada va atrapando un poco de aire entre los copitos de nieve, va atrapando aire. Y ese aire es una muestra del aire en ese instante de esa atmósfera. Y sabiendo el número de capas que tienen, sabe cuál es la edad de ese hielo. Entonces pueden inferir cuál era la temperatura en el tiempo hacia atrás con relativa buena precisión, simplemente haciendo este tipo de observaciones. Entonces, los radioisótopos para los geofísicos son relativamente importantes. Ok, el efecto antropogénico. Si suponemos que aceptamos que las observaciones de CO2 en la atmósfera tienen un efecto debido a la quema de combustibles fósiles, entonces, estos son petagramos. Son un montón de toneladas. Si yo le quito 6 ceros a eso, todavía me quedan ¿cuántos? Me quedan miles de millones de toneladas de las emisiones. Entonces, aquí ustedes van viendo cómo ha estado aumentando esto a partir de 1800. En este punto ya estamos aquí. Déjenme hacer una observación. Mucha de la información con relación a cambio climático o está en términos de carbono o está dado en términos del peso del CO2, lo cual hay una relación bastante significativa. En uno caso son 12 gramos por mol, en el otro son 44. Entonces, cuando ustedes ven carbono por año, entonces el número, pues estamos aquí alrededor de 12. Cuando estamos hablando de CO2, estamos hablando de cerca de 60. ¿Ok? Simplemente la diferencia de peso molecular. Entonces, la atmósfera de CO2. Entonces, esto es lo que estamos quemando y esto es lo que estamos viendo en el aire. Si además del isótopo ustedes no confían en eso y ahora comparan las emisiones o la quema de combustibles fósiles con el aumento de CO2, ustedes pueden ver que las gráficas son prácticamente la misma. Los quiebres que ocurren aquí y los quiebres que ocurren acá son esencialmente al mismo tiempo aproximadamente. Entonces, no hay mucho cuestionamiento al respecto. Ok, la pregunta para ustedes, pero si yo soy científico, ¿cómo le hago para simular una cosa de estas? Bueno, Hansen, que lo mencioné ahí como el científico que fue a hablar al Congreso, él hizo los primeros modelos más elementales. Le llamaba él un balance másico, ¿no?, de orden 0. ¿Qué quiere decir? Que no era unidimensional, era simplemente valores, ¿no? Y el sistema es simple. Para los ingenieros químicos creo que este es un buen símil. Ustedes tienen una cubeta, ¿no?, que tiene una superficie S, y luego la están llenando con agua, ¿no?, a una tasa que va como tantos litros por segundo, como ustedes quieran. Y luego esa misma cubeta tiene un hoyo en el fondo, cuyo diámetro de hoyo es S0, ¿no? Y entonces tiene una fuga de agua
de tantos litros por unidad de tiempo. ¿Ok? Si ustedes analizan este modelo, ustedes pueden determinar con toda precisión cuál es el nivel de la cubeta. Y pueden saber cómo es que el nivel de la cubeta varía en función de lo que se está saliendo por el hoyo, si en caso de que ustedes decidan cambiar el tamaño del hoyo. Si esta es una cubeta ahí de 1850, una cosa así, entonces es una cubeta de madera y esto quiere decir que le dieron 2 balazos en lugar de 1, entonces va a salir 2 veces más rápido. Y este va a estar cambiando. Este, vamos a suponer que es más o menos constante. Para la Tierra, este modelo quiere decir que en lugar de ser agua, ahora voy a tener energía. Y en este caso, lo que tengo es que tengo una fuente de energía que proviene del Sol, ¿no? Y tengo una fuente de calor que es el calor radiado por la Tierra. Y bueno, esto me va a alterar la temperatura de la misma manera como si yo varío el flujo acá, entonces el nivel del agua va a subir o disminuir en función de si aumenté o disminuí el gasto. ¿Ok? Entonces, este es el significado. Si tienen alguna duda, recuérdense de esto. Los ingenieros químicos son buenos para esto. Perdón. Y entonces, lo que ustedes tienen es que para este modelo voy a usar P menos QT, va a ser proporcional al área de la cubeta y el flujo, el cambio de la altura del nivel de la cubeta, ¿no? Por unidad de tiempo. Y entonces, si ustedes lo quieren ver ahora en términos del balance global, lo que estamos diciendo es que la cantidad de energía que ustedes reciben va a ser proporcional a un número, una constante, que es la emisividad del Sol, multiplicado por el área que presenta la Tierra frente a la radiación incidente. Entonces, no es el área de la esfera, sino es el área de la superficie normal al rayo incidente. Entonces, es esencialmente pi r cuadrada. Y aquí voy a poner un término que es A, que se llama el albedo de la Tierra. El albedo es, si yo tengo esta superficie, ustedes le pueden poner un foco aquí y se van a dar cuenta que la cantidad de radiación emitida es relativamente cercana a lo que incidió, ¿no? Sin embargo, si lo ponen en una de estas regiones negras, la cantidad de radiación emitida es muy baja con relación a la que está llegando. En este caso, el albedo en esta región negra es 0. En esta región es casi 1. Y esto sucede en la Tierra. El albedo del Ártico o de la Antártica es casi 1, porque es pura nieve. Se refleja todo. El océano es bastante oscuro, ¿no? Y en este caso, el albedo es muy bajo. La Tierra va por ahí, a la mitad del camino. Y díganme ustedes si tiene vegetación, si es desierto, lo que ustedes quieran. El resultado es que este parámetro A refleja todas estas variaciones integradas por la superficie de 4pi de la Tierra, no pi. ¿Ok? Entonces, esta es la radiación que nos llega del Sol, fuera de la atmósfera, es casi 1.4 kilowatts por metro cuadrado. ¿Ustedes tienen idea de cuánto produce una celda fotovoltaica, un panel de celdas fotovoltaicas por metro cuadrado en la Ciudad de México? En un día de buen sol, casi 1 kilowatt. Quiere decir que esto lo están perdiendo. Quiere decir que para ustedes esta A anda por ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estoy agregando aquí? ¿Y por qué le puse un tau de tiempo, ¿no? Lo que estoy diciendo aquí es que te cambio en la luminosidad de la luz que llega a la Tierra, ¿no? Tiene una bola de contribuciones poco peculiares. Ahorita las vamos a ver. Pero todas ellas con un tiempo característico que es relativamente breve con relación a los cambios en la temperatura de la Tierra. Entonces, le puse una delta tau que tiende a 0, entonces ese término también tiende a 0. Pero había muchas preocupaciones hace unos cuantos años atrás. Si esta es la radiación que llega, esta es la radiación que ustedes emiten por simplemente la temperatura de la Tierra. Ustedes saben, ustedes deben de conocer los piranómetros o los pirómetros que usan los metalurgistas, ¿no? Asoman en un horno de fundición y le ponen un aparatito y dicen la temperatura del horno es tanto, ¿no?
¿qué es lo que están midiendo? Están midiendo la radiación que está saliendo de ese horno. Y ese horno emite con una ley que es esencialmente proporcional a la temperatura a la cuarta. ¿Ok? Y entonces esta es la constante de Stefan Boltzmann, y entonces la Q les va a quedar como, ahora sí, la radiación que se emite de la Tierra es sobre toda la superficie del globo terráqueo, y luego tengo esta constante que es la cantidad unitaria, que depende de la temperatura y depende del tiempo. Ok, aquí no lo puse, había puesto T, T. Okay. Y esto que está aquí es un factor de corrección como este otro. La diferencia es que este es una reducción de la emisión de la Tierra. Ese es esencialmente debido a gases de efecto invernadero. Si gamma es muy alta, quiere decir que no estamos emitiendo suficiente radiación hacia el exterior y nos tenemos que quedar atrapados con ese calor que se va a quedar atorado en la cubeta. El nivel de la cubeta va a empezar a subir. ¿Ok? Bien. Entonces, ok, estamos bien. Y ahora tengo, ¿cuál es la similitud entre el modelo de la cubeta, que es el azul, ¿no? Que es la ecuación que les planteé antes, y ahora el modelo de radiación de energía de la Tierra, que es este? La radiante, la que estamos emitiendo, y esto corresponde al dQ de T, es la cantidad de calor que ustedes están almacenando en la Tierra por unidad de tiempo. ¿Ok? Bien. Y bueno, ¿cuánto vale esto? Pues eso, la masa de esa capa de la Tierra que se calienta, ¿no? Por un promedio de las capacidades caloríficas del mar, la Tierra, el espacio, ¿ok? Todos ellos multiplicado ahora en función del lugar de Q, le voy a poner en función de DT. ¿Ok? Este es el modelo que se llama un balance energético de orden cero. ¿Ok? Entonces, la ecuación resultante que les queda acá arriba es esta, y bueno, aquí yo reordeno un poco los coeficientes de tal manera que ahora tengo este coeficiente asociado a la radiación incidente, este otro asociado a la emisividad, multiplicado por una temperatura a la cuarta, entonces se vuelve muy importante este factor, ¿ok? Y el término de capacidad calorífica que está aquí. Entonces, si ustedes se fijan, esta es una ecuación diferencial de orden 1, ¿no? No lineal. El término no lineal es este. ¿Ok? No homogénea, aunque tengo además este otro término acá. Entonces, numéricamente ustedes lo deben de poder resolver con su celular. No creo que haya mucha dificultad. Entonces se bajan una pequeña aplicación para resolver ecuaciones diferenciales y ya se lo debe de poder resolver. Entonces, pero sí podemos hacer algunos cálculos preliminares. Supongamos que el cambio de temperatura no es muy significativo en función del tiempo, entonces podemos despreciar todo este término y ahora tenemos que hacer el balance de este tipo de cosas. Y entonces, cuando la temperatura, el cambio de temperatura en función del tiempo tiende a cero, yo le voy a llamar a esta temperatura una temperatura asterisco, que es la temperatura de equilibrio. Pero esta temperatura de equilibrio depende de la emisividad de la superficie terrestre. Y entonces, en este caso, la temperatura de equilibrio, dada por esta ecuación, ¿no? Claramente depende de la emisividad, ¿no? Y entonces la pregunta es, ok, está bien, ya tenemos un modelito. ¿Qué pasa si ahora yo supongo que la emisividad que le resta energía emitida a la radiación de cuerpo negro, de Stefan Boltzmann, entonces voy a suponer que si la gamma tiende a cero, ¿cuál es la temperatura de equilibrio de la Tierra? Y lo sorprendente que se van a encontrar, ¿no?, es que esa temperatura es del orden de 255 Kelvin. Es decir, si no hubiese gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre, entonces la temperatura de equilibrio de la Tierra sería menos 18 grados Celsius. Ligeramente más fresco que ahora. ¿Ok? Si por el otro lado, yo sé que la temperatura de la Tierra anda del orden de más 15, y lo vimos allá con la gráfica era 14 algo, ¿no?
Bueno, ahora actualmente se considera que es del orden de la temperatura de equilibrio de la Tierra, del orden de 15 grados, implicaría que tienen ustedes una emisividad, un albedo sobre la emisividad de la radiación infrarroja del orden de 3.87. ¿Ok? Pero esa temperatura de equilibrio es en los polos, que es donde se está viviendo, o es para toda la Tierra. Para toda la Tierra. Sí, estos son balances globales. Aquí no hay polos, no hay Ecuador. Sí, la emisividad en el Ártico debe ser, no tengo idea, porque ciertamente la absorción de radiación en el Ártico o en la Antártica debe ser muy baja. Es el albedo, porque el albedo es muy alto, ¿no? Pero la emisividad debe ser proporcional simplemente a la temperatura de la cuarta, que si ustedes me dicen que la Antártica está fría, bueno, se los creo, y entonces ahí se va a ir un montón de ceros. Pero no, esta temperatura es la temperatura que debería de tener la Tierra, suponiendo que es uniforme la temperatura sobre todo el globo terráqueo. ¿Claro? Ok. Bien, y entonces la siguiente lámina es un aspecto que a los ingenieros químicos les va a gustar, porque tiene que ver con la dimensionalización de ecuaciones, fíjense nada más. Y entonces, la pregunta aquí, si ustedes adimensionalizan una ecuación como la que está ahí arriba, la pregunta es, ¿cuáles son las variables a dimensionalizar? Lo curioso es que eso es lo que les va a interesar a ustedes, ¿no? Pues una es la temperatura, y la otra, y la segunda es el tiempo. Ustedes tienen que adimensionalizar esto y luego adimensionalizan esto. Y pueden resolver una ecuación algebraica diferencial relativamente simple. Pero en el proceso, entonces ustedes tienen un tiempo dimensional. Y ustedes saben lo que quiere decir un tiempo dimensional. Si es 0 es instantáneo. Si es 1 quiere decir que están en el equilibrio. ¿Ok? Si son más de 1, entonces ya estás más allá del equilibrio. Entonces, si ustedes hacen ese ejercicio, ¿ok?, van a encontrar que la temperatura para que un pulso de CO2 en la atmósfera terrestre se equilibre, le toma del orden de 16 años. Ups. ¿Ok? Del orden de 16 años. La respuesta de la Tierra no es del todo rápida. Entonces, si ustedes empezaron a quejar de cambio climático ahora, no se preocupen. El CO2 que ustedes emitieron hace 16 años, cuando muchos de ustedes andaban medio gateando, medio jugando con el carrito, ese es el que lo está castigando ahora con las emisiones. Bien. Nótese que en este caso, el factor de gamma siempre es positivo, ¿no? Y lo que es importante es notar que la temperatura de equilibrio de la Tierra aumenta cuando ustedes aumentan la emisividad de la Tierra. ¿Ok? Y entonces, aquí ustedes pueden ver claramente que si yo a esta cantidad la divido entre esto, entonces me queda un número dimensional, y de este lado también voy a tener que esa cantidad es adimensional, o lo que es equivalente es que esta cantidad, ¿no?, es proporcional a esta cantidad con un número que está aquí, que es simplemente una constante. Entonces, los aumentos de la temperatura de equilibrio, ¿ok?, van a estar dados por cambios en la emisividad de la Tierra. Y este es debido a los gases de invernadero. Este tiende a subir. ¿Ok? Bien. Y entonces, ahora ya empezamos a hablar de cosas feas. Esto que está aquí es la evolución de las emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero, es el total, y este está dado en términos de toneladas de CO2 equivalentes. Es decir, para todos los gases yo hago una equivalencia entre el efecto de invernadero para cada uno de los gases, y los puedo sumar, y entonces suponer que todos ellos tienen una contribución al calentamiento global que es genérica. No me importa cómo llegaron las calorías, yo sé que son calorías, pero ustedes pueden verlo aquí, que
Antes del 2000 andábamos en 40. Ahorita estamos en 57. Este punto, que si no lo pueden ustedes distinguir con claridad, es 57 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Y entonces, ¿qué es lo que les espera? La pregunta es, ¿vamos a usar menos los coches? ¿Vamos a consumir, pues no sé, más comida al tiempo, menos comida calentada o enfriada, ¿no?, para tratar de reducir las emisiones ahí? Pero el chiste es que lo que nos sugieren los científicos es que tomemos esta trayectoria. Porque de otra manera, si seguimos con las mismas historias de siempre, vamos a terminar posiblemente hasta allá arriba. Las emisiones no las vamos a poder reducir. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque hay muchas manías en las sociedades modernas. Entonces, estos que están aquí son diferentes escenarios, ¿no? Si siguen las políticas actuales, ustedes van a seguir por esta línea azul con esta incertidumbre. Pero entonces esta incertidumbre puede ser que terminen muy, muy arriba, y eso es muy, muy peligroso, ¿no? Esta no la alcanzo a leer con claridad, dice... Bien, lo que están diciendo aquí es que no dejemos las cosas como están. Tratemos de hacer lo posible por reducir las emisiones. ¿Qué quiere decir? Que una Suburban no es el modelo de auto para ustedes, ¿no? Yo creo que es el March eléctrico. ¿Okay? Y los lleva al mismo lugar sin hacer ruido. ¿Cuál es la gran ventaja de la Suburban? Todavía veo Suburbans en Ciudad Universitaria. Ok, entonces aquí hay 3 posibles escenarios, pero las predicciones de estos 3 posibles escenarios están aquí, resumidas, ¿no? Y entonces, si ustedes se siguen por la línea azul, ¿no?, el calentamiento proyectado va a ser del orden de 3 grados. De hecho, el calentamiento proyectado está aquí como 2.6 grados. Y la otra es variación. Si ustedes empiezan a tomar en cuenta algún tipo de medidas de reducción, entonces lo pueden reducir a medida que van avanzando en cada uno de estos casos, ¿no? Pero el último caso es les garantiza 1.5 grados Celsius para el 2100. Demasiado tarde. Porque si ustedes van a los océanos y le piden a un cocolito, oye, 1.5 te molesta, pues yo dejé de existir hace 100 años. Me calentaste tanto el agua que pues hiciste, no sé, camarones al vapor, una cosa así, pero no hiciste cocolitos, ¿no? Y los cocolitos son uno de los elementos de la cadena alimenticia críticos para el sistema. Entonces, ustedes se enfrentan a un escenario donde en el mejor de los casos están en 2.6 grados de calentamiento. Y en el peor de los casos. Y en el mejor de los casos, no alcanzo a ver dónde está la línea, creo que está aquí, entonces están del orden de 1.5. No es suficiente. Entonces tienen que bajar más. Entonces cuando van a comprar el coche, le dicen, no, ese contamina mucho, me tienes que dar más descuento si quieres que me lleve ese. Bien. ¿Por qué se perdió la información de Foote? No lo sé. Pero Foote hizo un experimento que su profesor allá, el doctor López Cárdenas, quería hacer. Y ahí le traje un poco de información para que lo haga, no para que nada más me diga que lo va a hacer. Entonces, la señora Foote tenía un invernadero en su casa y hacía este tipo de arreglos donde tenía una esfera a la cual podía evacuar y ponerle un gas muy, muy puntual, ya sea aire, ya sea CO2, ya sea agua, aire con agua y ese tipo de cosas. Ahorita les enseño los datos. Y llegó a las conclusiones que ya hemos mencionado, ¿no? Los efectos de absorción aumentan con la densidad. ¿Qué quiere decir? Ella decía, miren, si ustedes están en una montaña, no va a cambiar mucho la contribución del efecto invernadero por ustedes. Aquí, cuando escribí estas notas, no encontraba el artículo de Foote, que bueno, tengo muchos, entonces me cuesta trabajo dar con bola, y por eso puse grados.
Y yo creo que, y esto no lo he revisado, que el artículo que fue procesado para la revista Science estaba en grados Fahrenheit. Entonces ella habla de que con CO2 las temperaturas eran hasta 50 grados mayores, ¿no? Entonces yo digo, me parece que una esferita de esas no van a alcanzar 50 grados más. Si son Celsius, entonces si son Celsius son graves, si son Fahrenheit es la mitad de eso. Entonces aquí tenía una incertidumbre, pero ahorita vamos a ver unas gráficas que le van a mostrar los valores correctos. Y lo curioso del caso es que esta era una excelente científica. Primer experimento, evacuar el cilindro y ver si el cilindro se calentaba, sin gas adentro. Y se calentó un chirris. El vidrio absorbía un poco de la radiación del sol. Luego puso aire y empezó a compararlo con todos los demás. Y luego ponía CO2, puso CO2, metano y creo que unos hidrocarburos. Entonces ella tenía una muy buena idea de dónde estaban las contribuciones. Y sí, CO2, 20 grados Fahrenheit, disculpen, escribí degrees porque en ese momento no recordaba. Y bueno, ella encontró que para metano y otros hidrocarburos, la temperatura también aumentaba de la esfera. ¿Ok? Y bueno, llegaba a la conclusión de que el cambio climático era inminente. Con 3 esferitas en el patio de su casa. La ciencia no se hace en grandes laboratorios nada más. Y no es menos relevante. Entonces aquí tienen algunos de los datos. Por ejemplo, esta curva aquí, ¿no? Es aire, ¿no? Con el tubo o el cilindro expuesto al sol o en la sombra. ¿Bien? Entonces, y créanme que los datos están muy requete bien, no, la línea que planteó ahí está bastante cerca de lo que deberíamos esperar. Las incertidumbres también, ¿no? Aquí están. Bueno, la siguiente es gas carbónico, ácido carbónico. El ácido carbónico no es más que la mezcla de CO2 con agua, que es una reacción que aparentemente hasta en la Coca-Cola la conocen ustedes, ¿no? Y entonces es relativamente fácil de hacer. ¿Y con qué la compara? Con un gas carbónico en la sombra y un gas carbónico en el sol. Ella sabía que se debía a la radiación del sol, que ese gas carbónico absorbía una temperatura. Y lo que hacía es que en la esfera les ponía termómetros. Tenía un termómetro insertado y podía monitorear la temperatura. Entonces aquí ustedes tienen aire seco, aire húmedo, ¿no? Aquí tienen de nuevo es los cilindros vacíos, ¿no? Uno a la sombra, el otro al sol, y entonces se pueden dar cuenta aquí que se calentaba un poco por la situación del día, pero no se calentaba como se calentaba con los gases o como aquel que si ustedes se fijan, pues alcanzaba del orden de 45 50 grados Celsius, ¿no? Entonces tampoco, ¿ok? Entonces ella podía discriminar el efecto de la sombra, del efecto del sol, podía discriminar de la pared de vidrio que estaba interfiriendo ahí con sus observaciones, y este es el resultado, ¿no? Aire común al sol, aire seco al sol. Creo yo que se refiere a un aire sin humedad, y este es un aire muy húmedo, prácticamente el nivel de saturación a esa temperatura. Y finalmente, el gas de ácido carbónico. Entonces, como pueden ustedes ver, el CO2 en realidad les puede aumentar la temperatura rápidamente, ¿no? Y estos son para los diferentes tiempos, porque no se los mencioné, pero aquí tienen tiempos. 1, 2, 3, y este es el time step. Y acá tienen el 4, el 5 y el 6. Entonces esos son los datos que tienen ahí. La contribución del CO2 al calentamiento de la Tierra para Foote era perfectamente clara. No había mucho que discutir.
1856. ¿No? Y yo todavía sigo aprendiendo de esto. Bien. La pregunta es, cuando yo hablo de efectos invernaderos, ¿de quiénes estoy refiriéndome? No solamente me refiero a CO2, también me refiero a los óxidos nitroso, óxidos de azufre, partículas que suben en la atmósfera a altitudes muy grandes. Todos estos tienen un efecto nocivo. Entonces, tienen dióxido de carbono, que es CO2, metano y óxido nitroso. Y aquí tienen las tres curvas. Si ustedes se fijan, este es el principio de la revolución industrial, la línea verde vertical. Este es el periodo en que la buena de Foote hizo los experimentos. ¿Por qué tenía ellas tanta sensibilidad cuando las composiciones eran tan bajas? Porque las esferas estaban o llenas de un gas o exentas de un gas con efecto invernadero. Entonces el efecto multiplicativo, aun sea una esfera pequeña, era relativamente muy alta sensibilidad en el cambio de temperatura. En un experimento a presiones de CO2 normales, ella no vería tantos cambios de temperatura, pero hizo el experimento correcto, ¿no? Ella quería tener sensibilidad. ¿Cuál es el problema para ustedes? Es que cualquiera de esos tres gases tiene esa trayectoria. Ustedes no están en la época de Foote, claramente. Ustedes están en esta época, por acá. Y esto implica, ¿no?, que de alguna manera tienen que sacar todo esto de la atmósfera. No les queda de otra. Bien. Y entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿qué efecto tiene sobre el calentamiento de la Tierra? Esto es lo que llaman el forzamiento de la temperatura terrestre, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí el forzamiento radiativo global medido en watts por metro cuadrado. Entonces se dan cuenta que el CO2 es la principal contribución de un exceso de calentamiento en la Tierra. Pero CO2, CH4 no está muy lejos. Y el metano ha estado aumentando notablemente más rápido que el CO2 por los procesos industriales. En particular empresas como Pemex, Exxon, todas estas es puro metano lo que se les escapa y termina ahí. Y bueno, tienen un poco de N2O, perdón, que es esencialmente resultado de la agricultura. Son los nitratos, amoníacos, todo eso que se usan en la agricultura, que eventualmente generan óxidos nitrosos. Y finalmente acá arriba tienen los halocarbonos. ¿Cuáles son los halocarbonos? Son generalmente los refrigerantes que se usan para los procesos de refrigeración. Entonces ahora hay fluorohidroclorinados, ¿no?, o hay los clorohidroclorinados, y ahí se van. Entonces acá arriba son esencialmente los gases que se escapan a la atmósfera resultado de la refrigeración. La pregunta para ustedes es, ¿por qué contribuyen tanto? Es que el poder de capturar la emisión de infrarrojo de estos fulanos, comparado con el CO2, que tiene del orden de 80, este galán aquí tiene del orden de 1000, y estos tienen más de 10.000. ¿No? Entonces son notablemente más perniciosos para la atmósfera estos últimos. Ahora, ¿estos son los únicos efectos de forzamiento de calentamiento? No. Estos son las emisiones de los gases de invernadero, pero también hay estos efectos asociados a aerosoles y la nubosidad, y finalmente hay estos otros efectos, ¿no?, en los que tienen una enorme incertidumbre, pero que todavía no sabemos cómo medir. Esencialmente, lo que tiene una incertidumbre pequeña es porque ya lo hemos medido razonablemente bien. Si la incertidumbre es grande es que todavía quedan dudas. Esencialmente lo que está diciendo. Si un fulano me dice, es que yo lo medí y estoy acá, y el siguiente me dice, no, yo lo medí y estoy acá, entonces digo, ok, la barra de incertidumbre está en eso, pero el promedio correcto no sé dónde está. Y entonces, grado de conocimiento, ok, esta parte más o menos la manejamos razonablemente bien. Hacia acá, la certidumbre es un poco endeble. Y es una gráfica del IPCC, es decir,
Este es un compendio de información por científicos asociados al programa de las Naciones Unidas. Cientos de científicos involucrados. Y yo supondría que no se equivocaron mucho. Perdón, las informaciones que están diciendo que el océano produce el CO2, ¿no está todavía involucrado en esas mediciones? Si me da 30 segundos, a lo mejor llego a la figura. No estamos tan lejos. Yo sabía que no estaba tan lejos. Entonces, las etiquetas rojas son lo que de alguna manera podemos controlar y más o menos se ha medido. Las etiquetas de otros colores, ya sea la de medio lila, sí, son lilas y rojas, ¿no? Esencialmente. Hay más cuestionamientos sobre ellas. Pero veamos cuáles son las rojas, ¿no? Aquí están nuestros amigos los combustibles fósiles. Eso es un montón y tiene una etiqueta roja. Los volcanes, sabemos cómo medirlos, pero no son muy relevantes. ¿Por qué? Porque no tenemos volcanes todo el santo día, ¿no? Y esa es la gran fortuna que tenemos, no es porque otra cosa, excepto para las mediciones en Mauna Loa, pues sí, resulta ser un poco complicado con un poco de ceniza y unas cuantas piedras que me estén cayendo alrededor, ¿no? Y hay muchas fotos donde el laboratorio de observación de Keeling está rodeado de ceniza volcánica. Entonces no estamos hablando de pequeños errores. Ok, la quema de bosques. Esto no era un problema severo antes, ahora sí lo es. El cambio climático ha generado una cantidad de incendios forestales por todos lados, que es una cantidad de CO2 más partículas de óxidos de azufre, este tipo de partículas residuales de la combustión, que ahora son razonablemente significativas y por tanto medibles. Okay. Luego tienen descomposición en la superficie. Esencialmente, si ustedes tienen un árbol en el otoño, van a ver que tiene muchas hojas. Para la primavera hay una descomposición significativa de la hojarasca y entonces eso produce un aumento del CO2, ¿no? Las plantas, ¿no?, van a generar una absorción significativa de CO2, pero eso fue en la mañana, para la tarde ya tienen una respiración. Hay un balance neto aquí, no están tan perdidos ustedes. Y bueno, las cadenas alimenticias generan también una bola de residuos que terminan en un relleno sanitario, este tipo de cosas, y eso es parte de la descomposición. Y luego también hay una contribución porque el suelo almacena mucho carbón. Y en el momento que ustedes quitan la masa vegetal encima, puede que afecten entonces el contenido de carbono en el subsuelo. Y lo que es el caso, que lo vamos a ver un poco más adelante, la cantidad de carbono en el suelo es significativa. Ahora, el océano. Le preocupaba aquí a la señora. El océano toma una cantidad bastante alta de CO2. De orden del 40% del CO2 que se genera en la atmósfera termina en el océano. Arriba del 30% y tal vez abajo del 40%. Pero yo pensaría que a la larga va a ser más cercano del 40 que del 30. Y entonces, ¿qué es lo que pasa allá adentro? Que hay una bola de cocolitos, ¿no?, de todo tipo de pequeños fitoplancton o zooplancton que absorbe una cantidad significativa de CO2 en el proceso de fotosíntesis para eso. ¿Okay? Y entonces, muchos de estos al morir, ¿no?, se van al fondo del mar y se llevan ese carbón. En particular los cocolitos agarran el CO2, agarran un poco de fotosíntesis y generan una superficie calcárea, ya sea de calcita o de aragonita, dependiendo del bicho, pero hay una cantidad de carbonato de calcio que se va al fondo una vez que muere esta partícula. Y ahí se atrapa este carbono. ¿Okay? Entonces, en la superficie. ¿Cuáles son los de la superficie? Bueno, ahí hay un problema serio. Porque para conocer la contribución de la superficie necesitamos conocer la turbulencia en las primeras capas del océano. Y sabemos que estas están influenciadas por el viento, pero ahora se sabe que el bulto de animales que andan haciendo
brincos y maromas alrededor de la superficie, también tiene una contribución significativa a la turbulencia, y no sabemos cómo determinar esto. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, las medusas hacen una contribución significativa. Y ustedes dijeran, y si las medusas lo único que saben es quemarle las piernas a los bañistas, no, es el animal marino que tiene el metabolismo más bajo y por tanto puede vivir en los ambientes que carecen, o más bien, que tienen esencialmente una insuficiencia de alimentos para las demás especies. Ellos ahí prosperan. Y entonces, como hay un montón de estas regiones en los océanos, las medusas en general, todas de esa familia, hacen una contribución significativa. ¿Y cuál es la contribución significativa en el mezclado de los océanos? Que en la noche se van a dormir 100 metros de profundidad. Y sale el sol y suben a la superficie. Entonces, en el proceso de subir y bajar, van mezclando el agua. A Reynolds ceros, para aquellos que entiendan un poco de hidrodinámica. Entonces, una vez que está enterrado aquí todo ese carbón, después pasa a ser roca sedimentaria, luego se puede convertir en carbón y vuelve a salir. Este es el ciclo de carbón. Este es el flujo mágico del carbón, ¿no? ¿Te pareció bien? Ahora viene uno, bueno, un poco más adelante. Y entonces, sabiendo cómo está complicado el ciclo, ¿no? Sabemos que el cambio climático se debe definir en función de lo que tenemos en la atmósfera. ¿Ok? Entonces tienen carbón, metano, óxidos nitrosos, estos son los gases de refrigeración, ozono, aerosoles troposféricos, es decir, todas aquellas partículas que están hasta 10-12 kilómetros de altura, ¿no? Y esta línea negra global es la contribución antropogénica, que es esta. Y a partir más o menos de los 60, 70, esta agarró, pero de subida. A esta curva se le llama el palo de hockey, ¿no? del deporte, que tiene el jugador un palo que es recto hasta el suelo y luego tiene una parte plana, ¿no? La parte plana es esta. La que ustedes tienen agarrada del mango es la que les va a matar. ¿Okay? Y entonces, ¿por qué puse esto? Porque les había comentado que había una serie de contribuciones al calentamiento global, ¿no? Debido a los gases, pero igualmente debido a volcanes o la variación de la radiación solar, que ahorita la vamos a ver esos dos, ¿no? Que hace que las curvas no sean necesariamente fáciles de modelar. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes están viendo los efectos de este... Ups, piqué el botón equivocado, disculpen. Este efecto en realidad es todo esto que está aquí, ¿no? Los sulfatos son eminentemente de carácter volcánico, quema de bosques, este tipo de cosas. Pero un bosque se quema y una vez que se acaba la leña, se apaga. Entonces son relativamente breves, sin embargo el efecto a nivel global ustedes lo pueden observar. Bien, aquí está la variabilidad del Sol. Y ustedes podrán darse cuenta que había mucha gente que tenía cuestionaba, la radiación solar como una propiedad constante. Y en realidad no lo es constante. Entonces, aquí tienen ustedes dos contribuciones. Una, que son las manchas solares, y la otra, que son las máculas. Las manchas solares son cuando ustedes ven el sol, lo ven con una superficie suficientemente protectora para que no les dañe la vista. Ustedes pueden ver que tiene pecas. Y por pecas me refiero a manchas oscuras. Bueno, el sol también tiene manchas blancas, ¿no? Como algunos de nosotros, porque nos expusimos demasiado al sol, tengo manchas blancas, ¿no? Bueno, las manchas blancas claramente emiten más, las manchas negras no emiten gran cosa, pero son las manchas negras las que generan las tormentas solares, que hace unos días se detectó una muy intensa, ¿no? Que decía que las auroras iban a ver hasta la altura de Tijuana, ¿no? En la latitud de Tijuana,
y pues no se vieron, pero no sé por qué, a lo mejor Trump no les permitió bajar una cosa de esto. ¿Okay? Y entonces, se pueden dar cuenta que habíamos puesto 1.357 watts por metro cuadrado promedio anual. Y ustedes están viendo aquí que esto 64, ok, 57 está todavía un poco más abajo, pero ustedes pueden ver también que esto va variando. ¿Quién hizo la medición correcta? No lo sé. Pero estas mediciones son en la Tierra, lo que yo les di es un dato para la radiación fuera de la Tierra. ¿Ok? Lo que quiere decir es que si ustedes ven cuál es la variación, por ejemplo, de las manchas, es de 1360, 63, perdón, ¿no? Sí, 63 contra 65 y medio. Entonces son 2 watts. Recuerden esto. Es menos del 2%. ¿Ok? El forzamiento del CO2 era del orden de 4 watts. Entonces, esto podemos decir que no es detectable. Bueno, vemos la variabilidad del Sol. Ok. Ahora, ¿qué me pueden decir de los volcanes? Les muestro un ejemplo relativamente reciente, que es la erupción un volcán en Filipinas, el Pinatubo. El Pinatubo se caracterizó porque expulsó una cantidad de polvo a alturas 60 kilómetros de altura. El chiste es que una vez que llegan esas partículas a esas alturas, permanecen en la atmósfera por años. Y esa es una partícula que no permite la radiación directa del Sol llegue a la Tierra y atrapa la radiación infrarroja. Entonces, el volcán tiene un efecto perverso. Afortunadamente para ustedes, este es un efecto a corto plazo. Entonces, aquí vemos el Pinatubo, aquí comenzó la erupción a mediados del 91, y ustedes ven que se cayó la radiación medida en Arizona. Sí, dime. Antes de los antropocéns, ¿cuáles eran las causas naturales para los ciclos de calentamiento? A nivel global, lo vimos en una... Ahí está. A nivel global de la Tierra, literalmente no era detectable. Pero observamos glaciación, después del hielo, en periodos, digamos, anteriores a eso. Bueno, lo teníamos en esta figura, ¿no? Esta es la temperatura, ¿ok? Aquí tengo los primeros 10.000, 12.000 años, y más o menos las temperaturas que había, y esta era la composición de la atmósfera en términos del CO2. Entonces, sí, en efecto, a partir de 12.000 años hacia la actualidad, a partir de 12.000 años, una cosa así, la temperatura ha estado razonablemente estable. Antes que eso había un efecto significativo de carácter geofísico, ¿no? Pero no estaba asociado a gases de efecto invernadero. El efecto invernadero sí, lo tienen aquí, pero resultado de erupciones, por ejemplo, de este tipo de cosas, o el calentamiento de la superficie del mar. Hay muchos efectos. Lo que traté de explicarles en esta gráfica es que los efectos astronómicos no corresponden con los tiempos característicos de lo que ustedes están viendo arriba. Y no son de efecto antropogénico. ¿Ok? ¿Claro? Entonces, esta es insolación
normal directa. ¿Qué quiere decir? Que en la Tierra ustedes la están midiendo con una superficie que le da seguimiento al Sol, manteniendo la superficie perpendicular a los rayos solares. ¿Okay? Entonces, no es la radiación que reciben en la estratosfera, no, ese es medido en Arizona. Pero ustedes lo pueden promediar para el día y para todo ese tipo de cosas. Y ustedes se dan cuenta que en la radiación directa, la reducción de radiación fue significativa. ¿Qué quiere decir? Que había una dispersión de la radiación incidente, esencialmente por partículas microscópicas, no por gases, partículas microscópicas. Y eso estaba relacionado con el Pinatubo. Y entonces aquí tienen otra gráfica ahora donde esta es los cuadros rojos corresponde con la información anterior y la otra es la global. ¿Qué quiere decir con global? Que yo pongo una celda fotovoltaica que está horizontal sobre la superficie y el sol camina por arriba de ella, entonces va variando la radiación, pero detectaron tanto en la total como en la directa el efecto del Pinatubo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Es que la directa posiblemente estaba en una región del espectro, mientras que la indirecta está promediando sobre toda la esfera, toda la bóveda celeste arriba de Arizona. Y entonces puede tener regiones del espectro diferentes y por tanto mostrar cambios diferentes, ¿no? Bien, esta es una de balance de energía. Imagínense que tienen ustedes la cubeta, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo está el balance de energía y las dificultades que hay para compararlo con una cubeta? Entonces, esto es lo que llega del Sol a nivel de la estratosfera. ¿Por qué tengo aquí 340 en lugar de 1357? Porque esta cantidad está promediada para todas las horas del día, todas las latitudes. Ese es el valor promedio por metro cuadrado, ¿no?, en el año. Entonces el promedio resulta que son del orden de 340 y aquí está la incertidumbre. Luego una parte es absorbida directamente por la atmósfera. Una parte significativa es la reflexión por el albedo de las nubes. Las nubes en cualquier foto de satélite ustedes las ven blancas, lo que quiere decir que el albedo es muy alto, cercano a 1, y por tanto reflejan un montón de la radiación. Entonces, esto quiere decir que estamos hablando de 1 sobre pi, ¿no?, de la radiación que se refleja. Y lo que va caminando y llega a la Tierra es el orden de estas cantidades, ¿no? Bien, parte de esta energía que llega aquí, pega en el océano y genera un vapor de agua que es el que genera las nubes. Y ese vapor se lleva un montón de energía. Entonces, ya sea porque se la llevó directamente como parte de la formación de la nube, o por convección. También hay un fenómeno de convección relativamente significativo. El resultado, ¿no?, es que lo que resta es lo que tienen ustedes que lidiar como calentamiento de la Tierra. Entonces, de la superficie salen 398, ¿no?, pero el efecto invernadero, que son estos, nos regresan 342. Ese es proporcional a la gama que habíamos visto, ¿no? Y entonces a la atmósfera todavía escapan 240 aproximadamente. Es decir, el balance neto es que de los 340 echamos pata y nos quedamos con 100 watts por metro cuadrado. Es decir, que ustedes cubran a la Tierra, le ponen un foquito de 100 watts y esto es lo que están calentando. Bien, ¿por qué le decía, señorita, que yo necesitaba que fuera del tamaño como yo lo había preparado? Porque la Tierra se me hizo oblonga ahora, ¿no? Bien, entonces, no te escucho. Sí, pero eso ni siquiera llegan a la Tierra.
Sí, mira, esto es a nivel troposférico, ¿no? Entonces, sí, casi, pero te quedan 4 o 5 grados extra, que por metro cuadrado por toda la Tierra es un montón de calor. Por metro cuadrado. Sí, sí, disculpa, tienes razón. Ok, entonces, esto era antes. La mayor parte de la radiación que llegaba se emitía como radiación infrarroja. En la actualidad, ahora, de la radiación que entra, 1% se queda en la atmósfera, el 91% se lo traga el océano, ¿no? Y luego el hielo y la Tierra tienen esta contribución de 8%. Entonces, ese es el desbalance que ustedes tienen. Y bueno, yo no sé cuántos de ustedes han trabajado con valores en los que cuando les hablan de vamos, ustedes conocen los terabytes, ¿no? Y ya se les considera que tienen una capacidad de almacenamiento grande. Cuando están hablando de pesos, hablar de 1 trillón, ya estamos hablando de cantidades mayores. ¿De cuánto es el presupuesto de la Federación en México? ¿Tienen idea? No llega al trillón, ni en pesos ni en dólares, ¿no? Y ahora vean el calentamiento que se está acumulando en los primeros 2000 metros del océano. Está en zetajoules, no está en petajoules, hexajoules, no, en zetajoules, 10 a la 23. Y si ustedes se fijan, es casi 10 a la 24. Esa es la cantidad de calor que el océano ha absorbido desde 1960. Y a partir de los 80, 90, ustedes lo están calentando de una manera exagerada. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Muy, muy serias. El cambio climático global afecta la meteorología prácticamente de todas las regiones del globo de manera muy significativa. Ok, entonces, esta es una gráfica que me encontré el día de ayer, que significativamente, que para mí conceptualmente es muy, muy triste, porque lo que me dice es que esto es lo que sucede en la superficie. La superficie tiene la capacidad de interactuar con la atmósfera, entonces puede balancear los balances energéticos, los balances másicos con mucha mayor facilidad que esta línea gris, que es la de 0 a 2000 metros. ¿Okay? El resultado es que literalmente desde 1960 las grandes profundidades han tenido un cambio significativo en la cantidad de energía que han estado absorbiendo, ¿no? Entonces esto está medido no en 10 a la 21, sino 10 a la 22, entonces comenzamos por acá abajo, ¿sí? Pero ustedes pueden darse cuenta que a partir del 2000 la curva ha aumentado drásticamente. No hay manera de evitar esto. Esto es muy, muy serio. Entonces, creo que usted me preguntaba sobre las variaciones. Estas son las variaciones de la temperatura del océano para diferentes meses del año. Entonces pueden ustedes ver aquí la variación estacional, ¿no? En general, todas estas curvas, el promedio de todas estas curvas grises medias difíciles de leer es este. Y la incertidumbre con 2 sigma de precisión es estas líneas punteadas acá arriba. Pero lo primero que deben de observar es que las trayectorias que están aquí arriba son las más recientes. Y las más recientes se salen de lo que antes era la incertidumbre para el valor promedio anterior en muchos años. Y finalmente, Y finalmente, ustedes tienen aquí que aquí está la evolución, ¿no?, del 2023. 2022. ¿Ok? Esta era la temperatura. Claramente en el 2022 la evolución mensual de la temperatura de los océanos estaba por arriba de la media, significativamente arriba de la media, ¿no? Perfectamente fácil de determinar. Ustedes tenían aquí 20 grados, supongamos que aquí son 20.1
25, ustedes están acá arriba, por arriba de 20.75, tienen más de medio grado de temperatura para todos los océanos del mundo. No es una cantidad despreciable. Cuando hablamos de calentamientos, estamos hablando de 10 a la 22, 10 a la 21 joules. Ahí lo ven. Y bueno, hay ciertas regiones, por ejemplo, estaba leyendo que en la zona oriental de Florida, lo que antes era una temperatura de verano de 24 grados, 25 grados en el agua del mar, el año pasado llegaron a más de 30 grados. Entonces, va a haber regiones que van a sufrir muchísimo con esto. Y la línea que está acá arriba, ¿ok? 2023. El 2023 nunca cruzó ninguna otra línea, siempre se mantuvo por arriba. Y el 2024 sigue estando por arriba. Es decir, ustedes tienen desde el 2022 hasta la actualidad en donde las temperaturas del mar nunca se habían visto de la misma manera. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, que hay esto es sea surface temperature, la anomalía, es decir, con respecto a los valores promedios viejos que se conocían. Entonces pueden ver ustedes que hay ciertas regiones que se han calentado mucho. En particular esta región que está en el Océano Pacífico se ha calentado notablemente. Curiosamente, yo soy baja californiano, entonces me da gusto que todavía estamos razonablemente frescos. Pero no creo que nos va a durar mucho. La otra zona que es muy preocupante es esta que está acá arriba, ¿no? Porque esa zona de calentamiento ahí genera el clima para toda Europa. Y el hecho de que se esté calentando de sobremanera esa región implica que el cambio de Europa va a cambiar significativamente. Y entonces, aquí están las anomalías. A partir del 40, ustedes perdieron la referencia vieja. Y ustedes en la actualidad están aquí. Y este es el calentamiento. Aquí hay una línea gris, más o menos que va ahí, que me dice cuál es el calentamiento, el incremento del calentamiento global, que está dado como 0.81 grados por siglo. No sé si alcanzan a ver la línea punteada que está aquí. Este es el calentamiento, o el incremento en el calentamiento de la temperatura. Y bueno, nuevamente ese calentamiento no es homogéneo. Ustedes lo pueden ver que frente aquí está el Ecuador. Y ese es un calentamiento que se debe esencialmente al Niño. El Niño tiende a calentar esa región del océano de manera significativa. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando como ese resultado de ese calentamiento? Que todos los puntos morados son regiones. Ya le tengo que parar. Continúen esta transparencia en la próxima clase, no se preocupe. Trataré de ser más eficiente en la transparencia. Ok, entonces, ¿qué significan estos puntos rosaditos? Si ustedes se fijan, están localizados alrededor del Ecuador. Y esos son eventos de blanqueo en corales marinos. ¿Qué significa un evento de blanqueo? Pues prácticamente todos los colores tienen muchos diferentes colores, son realmente bonitos. Los corales es una simbiosis entre una alga y un bicho. El bicho es el que genera el coral, el alga es el que aporta la energía para el bicho. Resulta que es el alimento. Pero con el cambio de temperatura, las algas tienen muchos problemas para sobrevivir. Y si no sobrevive el alga, tampoco sobrevive el bicho. El resultado es que los corales se vuelven blancos. Literalmente están muertos. Se quedó nada más el esqueleto calcáreo de ese coral, que es blanco. Y entonces, cuando ocurren eventos de blanqueo, ¿qué quiere decir? Que en esta zona hay una probabilidad muy alta de que haya un decremento en la superficie de coral disponible. Y si ustedes se fijan, todo el Ecuador está sujeto a ese blanqueo por cambio climático.
Y bueno, ¿qué otros problemas tienen ustedes? Los témpanos. ¿Qué quiere decir con témpanos? Es formaciones de hielo sobre la superficie del mar. No estamos hablando de glaciares, no estamos hablando de formaciones de hielo en las montañas. No, esto es sobre el mar. Entonces, lo significativo es que si ustedes me dicen que el agua se está calentando, tiene menos probabilidades de sobrevivir, porque se va a derretir, ¿no? Y entonces lo curioso del caso es que hasta en la Antártica, que tenía una cierta superficie de témpanos, la está perdiendo. ¿Ok? Y esto es para el Ártico. Entonces ustedes lo que están viendo aquí es la superficie de hielo marino, ¿no? En millones de kilómetros cuadrados. Si ustedes se fijan, estamos hablando de 7, 8 millones, es el equivalente a casi 4 veces la superficie del país, de México. Y vean ustedes lo que ha caído. Comenzamos en 7, 7 y medio, ¿no? Y ahora estamos esencialmente en 4. Perdimos un país completo. Se les desapareció el México de los esquimales. No estoy hablando de las paletas, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen cómo ha estado cambiando. Esta curva aquí arriba es esta misma. Y ustedes tienen aquí una tasa de decremento de la superficie de hielo en el Ártico, que aquí no veo cuál es el valor. Bueno, aquí lo tengo. La diferencia con respecto al promedio en algún momento dado, no sé si en 1988. Pero el chiste es que tienen un decremento, una tasa de decremento, que cada día hay menos hielo en el Ártico, ¿ok? Mientras que la extensión del hielo en el mes de marzo, que es la más alta, inclusive también está decreciendo. Es decir, no solamente la superficie en un momento dado, en marzo, sino que también el promedio de 91 2006, 2020. En marzo es esta línea azul. Es decir, la superficie de hielo en el océano Ártico está decreciendo. ¿Y qué significa? Que el albedo en el Ártico está aumentando. Entonces, está disminuyendo. Está aumentando, en el sentido de que ahora absorbo mucho más radiación debido a que hay más superficie del océano descubierta. ¿Ok? Y entonces se va a calentar el agua y va a impedir la formación de hielo la próxima temporada. ¿Ok? Y para los que les interesa la paleo, ahí tienen 2000 años, ¿no? Esta es la historia del hielo en el Ártico. Y bueno, lo que es significativo para ustedes en esta gráfica es que si antes había el orden de 10 millones de metros cuadrados de superficie en los últimos 2000 años, ¿no? En la actualidad, ustedes andan por acá, 4 millones. Por eso los Estados Unidos, China, Rusia decían que van a hacer un tránsito de buques por el Ártico, porque ahora va a ser navegable. La realidad es que nunca será navegable con el mismo propósito que ustedes. Ustedes no tienen inversión en las navieras. Ahora, si lo ven en términos de superficie, este es el Polo Norte, ¿no? Este es Groenlandia, esta es la extensión que tomaba el hielo en el periodo del 2000, del 81 hasta el 2010, ¿no? Y bueno, este es el actual. Entonces, si quieren ir a patinar en hielo al Ártico, creo que se tienen que apurar. No va a ser que se encuentren en este hoyo, ¿no? ¿El hoyo por qué se da? Porque no hay datos en esa región. Es imposible mandar un satélite que no esté en una órbita inclinada. No hay un satélite que pueda dar la vuelta a la Tierra de polo por polo. Lo más que se acerca a un satélite es a esta región. Entonces, no hay información en términos de la formación de hielo en ese. Y bueno, el límite del hielo en Antártica era este. ¿Ok? Y ustedes vean que si la Antártica tiene 15 millones de kilómetros cuadrados, esta no es una cantidad despreciable.
Y bueno, otro detalle significativo es que toda esta región es una serie de témpanos que no se van al mar porque están apoyados por la parte de abajo por una pequeña piedra, un pequeño risco, y no permite que se siga desplazando. Pero hay muchas posibilidades de que con el peso del hielo que está corriendo el corriente abajo o pendiente abajo, que ese risco lo puedan brincar. Por otro lado, las corrientes en la Antártica, alrededor de la Antártica, están calentando el agua y están socavando el hielo por la parte inferior. Entonces la probabilidad de que esos témpanos pasen por arriba del anclaje que tienen físico en el suelo tiende a ser mayor. Ok, esta es otra de las complicaciones que hay, ¿no? Es que el CO2, así como hace el gas carbónico en la Coca-Cola, también ustedes están haciendo gas carbónico en el océano. La diferencia es que no burbujea. Pero el resultado es terrible para la biota. Prácticamente no hay especie que no sufra por un aumento en la acidez del agua. Y es la razón por la que se lo ponen a la Coca-Cola. Quieren que sea un poquito más picante, ¿no? Entonces le agregan CO2, que hace burbujitas. Entonces, esto lo vemos en la próxima clase. ¿Okay? Lo que debe quedar claro para ustedes es que el agua de mar tiene el orden de 8, un pH de 8, un poco arriba de 8, y ha perdido 0.1%, 0.1 puntos de pH. Pero estamos hablando de una escala logarítmica. ¿Qué quiere decir? Que el agua en la actualidad es 30% más ácida que lo que era hace unos cuantos años atrás. 30% más ácida. Un poco más y se lo van a tomar como Coca-Cola. ¿Ok? Pues, muchas gracias, les agradecemos el día de hoy a ustedes y los esperamos la siguiente. Un aplauso a nuestra Una pregunta. Sí, dime. El impacto al cambio climático es medido a través de la emisión de toneladas de CO2 equivalentes, ¿no? O sea, el CO2 se emiten toneladas de CO2 equivalentes. Cuando habla de equivalente, quiere decir que estás tomando en cuenta todos los efectos. Y esos factores de equivalencia de los otros gases de efecto invernadero con respecto al CO2, ¿no? Metano, óxido nitroso, esos factores de equivalencia se determinan a través de la variación de aumento de temperatura que provocan con respecto al CO2, con respecto a la irradiación emitida, o son varios componentes los que se toman en cuenta. Son varios parámetros, ¿no? El primero tiene que ver con qué tanto más absorbe la radiación, uno, pero el segundo es qué tanto dura en la atmósfera ese gas, porque no todos tienen el mismo tiempo de residencia. El CO2 te va a durar en la atmósfera, una partícula que la emites hoy, 200 años después todavía va a estar ahí. Mientras que partículas más pesadas tienden a tener una vida más corta. Entonces, si uno pondera ese efecto de efecto invernadero para cada uno de ellos, tienes que ponderar la duración y la intensidad. Integras esto y entonces le asignas un número y lo comparas con el del CO2. Sí. Y no se considera el aumento de temperatura que provoca. O también es un componente, también un parámetro. Sí, lo que pasa es que el elefante en el cuarto sigue siendo el CO2. Los otros, en términos de calentamiento global, son bastante menores. El problema es que es relativamente fácil para ustedes controlar los hidrofluoroclorinados o el metano. Y es una soberana estupidez no controlarlos, ¿no? Porque son poquitos, una, dos, porque son fuentes muy, muy puntuales. Donde se fabrica CO2 es en una región, no se genera en una superficie global. Entonces, sí, lo que debe hacer, por ejemplo, México, creo yo, es primero, Pemex se le debe de impedir emitir una molécula de metano al aire. Haga lo que tenga que hacer, no se le permite. Y si no lo cumple, se le multa, como en cualquier país decente. ¿Por qué?
Ellos son los únicos generadores de CO2, de metano, perdón, en cantidades grandes en México. No se tiene tanto problema con los gases de los hidrofluoroclorinados. Es la China la que produce esto. Si ustedes compran un aire acondicionado y viene de China, la mitad del gas se lo tiraron allá a la hora de hacer el equipo. Sí, por supuesto. Bueno, se puede concluir de todas las láminas, sobre todo las últimas, es que el impacto es en el aumento de temperatura de los océanos, ¿no? O sea, se ve un gran impacto, o eso es lo que se alcanza a concluir, a pesar de que el calor específico del agua ayuda de cierta manera como un termostato, ¿no? O sea, y a pesar de ello, es tanto el impacto negativo, tanto el impacto que produce un aumento en la temperatura de los océanos. Sí, más adelante voy a hablar de las 7 condiciones climáticas que preocupan a los geofísicos. No es nada más el calentamiento de los océanos los que les quita el sueño. Esto que les comentaba del cambio de la acidez de los océanos también es un problema serio, porque lo que se considera que es el umbral deseable de no cruzar para la acidez del océano se cruzó en el 2020. Estamos retrasados. ¿Ok? Entonces, sí, en términos de temperatura, la temperatura del océano es muy problemática porque una vez que calientas el agua, ¿cómo la enfrías? Pero desde el punto de vista de la biodiversidad, yo creo que lo que debería de preocuparles a ustedes es el aumento de la salinidad o la alcalinidad del agua del océano. Si se vuelve demasiado ácida, entonces va a meter en problemas a toda la biota que depende del océano. Y no es un problema menor. Y hay otros más, ¿no? Son 9. Espero hablarles al menos de 3, 4. De nada. Muchas gracias. Los esperamos mañana a la misma hora. Muchas gracias.